Hola, buenos días chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Si lo disfrutaron? Sí, Qué está bueno, bien. me alegro. ¿Y si vieron la película que les mandé a ver? Qué bien, porque esta clase debe estar en eso un poco. Vamos a hablar de esto que es un tema muy interesante que tiene que ver con la cinematografía y la historia. Entonces, primero quiero saber, pues, cuál es su opinión sobre la película que es Hasta el último hombre. ¿Sheila? Pues esta película es de carácter histórico y retrata a dos, me parece, el cual es un soldado, que esto me pareció muy interesante, que tiene ciertas convicciones muy fuertes. Esta película, al ser retratada en la Segunda Guerra Mundial, sus convicciones se tratan de no participar en violencia directa, lo cual es un poco, no sé la palabra correcta de decirlo, irónico al estar en una guerra. eh, y no las rompe a pesar de los diferentes factores que se presentan. Y también está, pues al ver esta película desde la perspectiva de dos, vemos una perspectiva más personal de lo que fue todo este hecho masivo histórico, donde lo vemos como primera fuente. Gracias. Esto es interesante. Maris, por favor. Sí, como decía mi compañera Sheila, pues en sí la película, como ya sabemos, se desarrolla durante lo que viene a ser la batalla de Okinawa. Esto es alrededor del año 1945. Como ya sabemos, esto en cuanto al contexto histórico, vamos a estar planteados en lo que es cerca de el final de la Segunda Guerra Mundial. Como personaje principal, pues tenemos, como mencionaba Sheila, dos, bueno, Desmond dos. Dentro de la película es interpretado por Andrew Garfield, un actor, el cual él en sí es un adventista del último día y aparte pues objetador de ciencia y de la conciencia, perdón. Y aparte de esto, dentro de la película lo que él hace es que se alista en el ejército estadounidense, pero el rasgo característico de él es no usar armas ni causar daño a otras personas. Simplemente va a ser como de paramédico para ayudar a los compañeros del ejército en este caso, a rescatarlos y poder salvarlos como tal de las heridas por la guerra. Entonces, me pareció la película muy interesante. Es la segunda vez que la veía, ya que habla sobre una historia que es basada en hechos reales y a pesar de que suene como algo loco, nos plantea, como mencionaba, una historia más personal desde de un momento o de un suceso histórico, el cual muchas veces solemos ver como algo muy lejano a nuestra realidad o como algo muy dividido entre países, un país contra el otro. Entonces, verlo desde esta perspectiva más personal influye mucho en cómo nosotros vemos ese suceso histórico. Muy bien. Interesante opinión, Maris. Como siempre, siempre teniendo buenas opiniones. Eh, Bueno, pues sí, tienen razón. En sí, pues la cinematografía, que pues es en base a la clase que vamos a tener hoy, ¿no? De hasta el último hombre, pues es notable por su enfoque visceral y visualmente impactante, como captura la intensidad de la guerra y la singularidad de la historia de Moss. Entonces quiero preguntarles a ustedes, aparte de lo que ya les mencioné, ¿qué opinan de la cinematografía de la película? Maris. Sí, bueno, o sea,
dentro de la cinematografía de la película, pues todo es bastante interesante. A mí me gustaría enfocar, en mi opinión, un poco en cuanto a lo que son las escenas de batalla. En sí, en las escenas de batalla de Okinawa, como tal, esas fueron filmadas con, digamos, como con una intensidad bastante notable dentro de la película, ya que la cámara se acerca bastante a los personajes. Esto crea que haya una, digamos, por así decirlo, sensación de inmediatez y caos. Es decir, se vive o el espectador, en este caso yo, pude ver, sentir ese caos y ese desorden y esa incertidumbre que tal vez, bueno, vivían en este caso los personajes y en la vida real en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Y también los movimientos de la cámara son bastante ágiles y hablando en cuanto a lo que es cinematografía, pues influyen mucho los planos que son en secuencia. Esto da este toque de tensión y como de esa urgencia al conflicto, algo bastante notorio o marcado por parte de lo que viene a ser pues, la Segunda Guerra Mundial. Acotando un poco más a lo que dijo mi compañera Maris, con esto sobre el caos que se sintió al ver esas escenas de guerra, se puede ver un tipo de contraste visual con ese caos y brutalidad que nombraba Maris en todas estas escenas donde están en la batalla y donde dos, pues, salva a muchos hombres con la tranquilidad tipo de la vida cotidiana que se veía en el pueblo de Dos, lo que hace que tengamos cierto impacto emocional dependiendo de la escena en la que nos encontremos en la película. Muy interesante, muy interesante. Quería sí, Maris, por favor. Sí, aparte de eso, me gustaría acotar a lo que dice mi compañera en cuanto a lo que es el simbolismo visual de la película. Este es usado para resaltar temas importantes. Un claro ejemplo de esto dentro de la película es la imagen del soldado Desmond II llevando a un compañero, a un soldado herido sobre sus hombros. Y esto pues hace referencia o claramente evoca a lo que vienen a ser imágenes religiosas y resalta también su dedicación por salvar vidas. Entonces, este es uno de los ejemplos de los varios existentes dentro de la película. También el color tipo nos ayuda un poco a ambientarnos en la escena en la que estemos. En las escenas de guerra se ven colores fríos y más desaturados, como sucios, por decirlo así, ¿no? Pero es porque de esa manera pues se veía la brutalidad de todo este hecho histórico. Y también, como lo decía, a diferencia esta dualidad con la tranquilidad del pueblo de Dos, bueno, al principio de la película y eso, estas escenas tienen más tonos cálidos y un ambiente más despejado, los que nos ayuda como espectador a ver estas grandes diferencias entre estos dos tipos de ambientes que se dan en la película. Sí, es cierto que la paleta de colores y la fotografía hace que se sienta la brutalidad en estas escenas. Pero bueno, eh, como último les quería mencionar que pues en esta película uno de los aspectos que difiere en la realidad es la representación de ciertos eventos y pues personajes para darle una mayor cohesión narrativa y el dramatismo a la historia de Desmond II. Por ejemplo, en la película se muestra un conflicto intenso que hay entre Desmond y algunos de sus compañeros soldados debido a su negativa a portar armas. Y bueno, si bien es cierto que Dos enfrentó esta desconfianza y resistencia por parte de algunos compañeros, la magnitud del conflicto y estas situaciones de confrontación en la película podrían haber sido pues un poco exageradas o simplificadas para generar como tensión en la trama. Estas modificaciones que hacen que sea más digerible a la hora de verla en el cine. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por participar y por mencionar sus opiniones y lo que pues vieron en la cinematografía. Para la próxima clase veremos la película o sea, tienen que ver la película de Oppenheimer y venir con las opiniones acerca de esto. Muchas gracias y tengan buen día. Ok, Gracias.
Bueno, como podemos ver dentro de la representación con mis compañeros, Palma Macías, Sheila, Silva Álava, David y bueno, quien les habla, Ponce Sánchez Maris, lo que nosotros hicimos fue utilizar el currículo como experiencia integrada. En este caso, lo que hicimos fue adaptar un poco de lo que es historia a través del cine. En este caso, bueno, por cuestión de tiempo, analizamos únicamente una película en cual se representan eventos históricos. Vamos a adaptarnos o vamos a ubicarnos en lo que viene a ser el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A finales de la Segunda Guerra Mundial en esta película y bueno, se discuten la cinematografía y cómo esta pues influye en nuestra percepción de la historia. Entonces aquí estamos utilizando lo que viene a ser el currículo como experiencia integrada. Mi compañera Sheila va a hablar sobre el rol Del docente. del docente. Exacto. Este currículo como experiencia integrada, el rol del docente se basa en ser una guía, en este caso para los estudiantes, y la formación de su conocimiento. Es el cual proporciona la estrategia, que en este caso fue esta visualización previa de una película y después comentarla en clase y de esta manera guiar a los estudiantes a sacar sus propias conclusiones y a ser críticos con la película, a buscar más información y etcétera. Y las estrategias en este caso buscan unificar al estudiante con el contenido y al ser el maestro una guía, tener de esta manera un aprendizaje más significativo. Exactamente. Por otro lado, pues tenemos también lo que viene a ser el rol del estudiante, que como pudimos ver en la representación, pues no es simplemente un receptor pasivo de información. En este caso, la estrategia aplicada por el docente, pues es a manera de un conversatorio, escuchar las ideas, las opiniones y también el compartir sus opiniones, ¿no? Entonces, en este caso, el estudiante como tal tiene un rasgo curioso o de un colaborador activo, es decir, aplicador de la práctica al mismo tiempo, ya que como vemos en esta situación, pues aquello que se vio en la película se viene en clase a poner en práctica a través de la argumentación. También uno de los rasgos más importantes dentro de lo que viene a ser este currículo integrado de como experiencia es el reflexionador crítico. El estudiante tiene que ser un reflexionador crítico, fomentar la reflexión crítica sobre lo aprendido, en este caso sobre lo aprendido en la película. Se analizaron los diferentes puntos de vista, no únicamente desde la parte de la historia, sino también desde la cinematografía, que viene a ser el área integrada o las áreas integradas como tal. Es de esta forma pues que nosotros como estudiantes, pues evaluamos y cuestionamos también la relevancia de los diferentes conceptos, en este caso sobre el concepto histórico en nuestra vida diaria. También, aparte de eso, pues cabe recalcar que otro de las características del rol del estudiante es que este va a ser creativo e innovador, pues va a fomentar asimismo lo que es su autodirección y de igual forma la responsabilidad por aprendizaje, es decir, está en el estudiante averiguar, tomar notas o ir un poco más allá de únicamente ver la película. Bueno, como pequeño agregado para finalizar, como mencionó mi compañera Maris, las estrategias fue pues una la estrategia fue una clase comunicativa que pues se dio a través de la visualización de esta película y pues es para que el aula tenga un ambiente más activo, permitiendo el dinamismo entre el docente y el estudiante para que no sea aburrido y viendo que se centra en actividades fuera de lo común, hace que no se pierda el interés del tema y todos puedan participar y dar su opinión, como ya fue mencionado. Muchas gracias.